Hola amigos y amigas de YouTube, bienvenidos a un nuevo video. En la clase de hoy vamos a resolver un ejercicio de la ley de Coulomb donde tenemos tres cargas sobre los vértices de un triángulo equilátero con una carga de 2 microcoulomb cada una y deseamos calcular la fuerza resultante. Como lo ven en el título del video, esta vez vamos a utilizar el método vectorial. Bienvenidos. Ejercicio. Nos dicen que colocamos tres cargas idénticas de 2 microcoulomb en los vértices de un triángulo equilátero de 0.15 metros de lado. Sabemos que si es un triángulo equilátero significa que los tres lados son iguales del triángulo. Nos pide determinar la fuerza neta que actúa sobre cada carga. Bueno, entonces aquí tenemos la representación del ejercicio. Hemos planteado nuestro plano coordenado X, Y. Hemos dibujado este triángulo equilátero como lo dice en el ejercicio. Son tres cargas positivas iguales cada una de 2 microcoulomb. Y cada lado de nuestro triángulo nos dicen que es equilátero, por lo tanto significa que cada lado mide 0.15 metros. Entonces recordemos que la ley de Coulomb nos decía que para calcular la fuerza resultante que se daba entre dos cargas, pues que era el producto de multiplicar la constante de Coulomb o la constante de proporcionalidad, que es 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado, la multiplicación de las cargas Q1 y Q2, ya sea cualquiera que los tomemos, sobre una distancia de separación al cuadrado. Pero nosotros, esta fuerza tiene un sentido vectorial, por lo tanto vamos a emplear nuestro sistema vectorial donde se convierte la misma fuerza, pero nosotros vamos a multiplicarlo por algo que se llama un vector unitario. ¿Qué es un vector unitario? Recordemos que dentro de las propiedades de los vectores nosotros podemos sacar algo que se llama un vector unitario, es decir, un vector que me represente ese sentido, esa dirección del vector, pero cuya magnitud se caracteriza por ser la unidad, por eso se llama un vector unitario. Vamos a hablar un poco de este vector unitario. Si nosotros representamos esta fuerza F, por ejemplo, está dado acá, ¿sí? Esta fuerza F pues tiene un sentido vectorial. Yo puedo sacar un vector unitario U que me represente esta dirección y este sentido de este vector. Por lo tanto, este vector unitario va a estar dado por, o ¿cómo se saca este vector unitario? Va a estar dado por la componente A sub I más la componente B sub J, es decir, una componente en el sentido del eje Y o del eje X y una componente en el sentido J, dividido entre el módulo de dicho vector, es decir, entre las componentes A al cuadrado más B al cuadrado. Y de esta forma nosotros tenemos un vector unitario. ¿Cómo vamos a nosotros a emplear esto acá en este ejercicio? Pues va a ser muy sencillo. Recordemos, nos están pidiendo qué es la magnitud de las fuerzas. Entonces vamos a ir dibujando, como por así decirlo, los diagramas de cuerpo libre. Entonces recordemos que son cargas positivas. Vamos a, por ejemplo, a nombrarlas. Vamos a decir que esta va a ser la carga Q1, esta va a ser la carga Q2 y esta va a ser la carga Q3. Las hemos nombrado solamente como por seguir algún sentido, no importa el sentido que las enumeres, tú las puedes enumerar en otro sentido, es solamente como para darle un orden. Entonces, si yo analizo las cargas 1 y 2, las dos cargas, si la analizamos por la ley de cargas, las dos cargas se repelen, entonces vamos a tener en este punto, saldría una fuerza, ¿sí?, de repulsión, y esta la vamos a llamar la fuerza de repulsión que 1 le hace a 2. En este mismo sentido tendríamos esta misma fuerza de magnitud igual, pero de sentido diferente, que es lo que la carga 2 le hace a 1, ¿sí? Ahora, vamos a ver la interacción entre la carga 2 y 3. Entonces son también fuerzas de repulsión, tendría que seguir este mismo sentido, por lo tanto nos daría un vector por aquí de esta forma.
y esta sería la fuerza de repulsión que le hace la carga 3 a la carga 2, y esta misma como nos daría, aquí estamos como cortos de espacio, pero nos daría esta misma fuerza de magnitud igual pero de sentido diferente, que sería lo que la carga 2 le hace a la carga 3. Y caso similar va a ser entre las cargas, estas dos se repelen, por lo tanto va a seguir esta misma magnitud de que tenemos acá, esta misma dirección, y esta va a ser lo que la carga 3 le hace a la carga 1, y aquí tendríamos que va a ser la fuerza, la fuerza de repulsión que la carga 1 le hace a la carga 3. Entonces nos están pidiendo simplemente, el ejercicio nos está pidiendo cuál es la fuerza neta que actúa sobre cada carga. Como las tres cargas son iguales y estamos en un triángulo equilátero donde todo es igual, lo único que debemos hacer es calcular la magnitud de estas fuerzas. Es decir, nos están pidiendo una fuerza resultante, ¿sí? Una suma de vectores. Por eso lo vamos a hacer por este método vectorial. Para conocer otro método, antes simplemente calculamos estas dos fuerzas y podríamos calcular este ángulo, pero con esta forma va a ser diferente. Por lo tanto, podemos decir que la fuerza resultante, me voy a centrar en la carga 2 como por hacerlo un poco más sencillo, ¿sí? Me voy a centrar en la carga 2, pero yo sé que todo lo que haga en la carga 2 va a ser igual para la carga 3 y para la carga 1. Por lo tanto, yo puedo decir que la fuerza resultante, vectorialmente hablando, la voy a colocar F sub R, va a ser igual a la suma de la fuerza F23 en modo vectorial más la suma de la fuerza F12 también en modo vectorial. Esto es lo que realmente nos están pidiendo. Pero ¿cómo vamos a calcular estas dos fuerzas? Pues primero tenemos que calcular la fuerza F32 y la fuerza F12. ¿Cómo calculamos esto? Pues con esta fórmula, con esta ecuación que nosotros tenemos aquí, la ley de Coulomb, la fórmula de la ley de Coulomb. Vamos a calcular el vector unitario para la fuerza F12. Va a ser muy sencillo porque es lo que yo me tenga que mover de ir al punto 1 al punto 2. Por lo tanto, va a ser lo siguiente. Va a ser este mismo sentido. Entonces me voy a mover 0.15 en el eje X y en el eje Y, pues me voy a mover 0 porque no me tengo que mover nada. Este sería el vector dirección. Pero como lo volvemos unitario, pues tenemos que aplicarle esta misma fórmula, ¿sí? De esta forma, si nosotros aplicamos esta fórmula rápidamente, nos daría que 0.15 al cuadrado más 0, sacando la raíz cuadrada, pues me queda 0.15 sobre 0.15. Por lo tanto, el vector unitario para este caso, de 1 a 2, pues simplemente va a ser 1,0. Recordamos cómo salió este 1, pues en este caso 0.15 toma el valor de A, B es 0, entonces 0.15 elevado al cuadrado, 0.15 al cuadrado, sacando la raíz cuadrada, pues me queda los mismos 0.15. 0.15 dividido 0.15, pues me da la unidad. Y bueno, una vez calculado entonces el vector 1, 2, vamos a calcular el vector R32, que para calcular este vector R32, pues vamos a ver cuál va a ser el recorrido que voy a hacer desde el punto 3, en este caso desde la carga Q3 hasta la carga Q2, este recorrido. Entonces, si nosotros miramos, tengo que hacer este recorrido, bajar que va a ser una distancia, la vamos a colocar una distancia I, y en X, pues simplemente voy a partir desde la mitad hacia allá. Si yo sé que de aquí a aquí hay 0.15, pues esto va a ser 0.15 medios. Entonces voy a andar 0.15 a la mitad y tengo que bajar, en este caso incluso creo que es negativo, entonces bajo menos I, que lo desconozco, y camino hacia la derecha 0.15 dividido a la mitad, que sería este recorrido. Pero ¿cómo calculo esta distancia, la altura de este triángulo? Pues es muy fácil porque aquí se me está formando un triángulo rectángulo. Entonces recordemos Pitágoras, que es la hipotenusa al cuadrado es igual a la componente X al cuadrado más su componente Y al cuadrado. Es decir,
esta componente al cuadrado más esta componente al cuadrado me da la hipotenusa al cuadrado. Tengo la hipotenusa que es 0.15, tengo x que es 0.15 medios y voy a despejar la componente y. Es muy sencillo porque yo sé que la componente y pues va a ser igual a la hipotenusa al cuadrado menos la componente x y a esto le sacamos la raíz cuadrada. Vamos a reemplazar en esto. Haciendo la operación en sus calculadoras, por favor verifícala. 0.15 al cuadrado menos 0.15 medios al cuadrado. Esto nos debe dar 0,16875. A esto le sacamos la raíz cuadrada y nos queda que es igual a 0,1299. 0.1299. Por lo tanto, este vector, el vector de 2 hacia 3, nos daría igual a 0.15 dividido 2, que esto es igual a 0,075. Y en la componente y 0,1299. Aquí, ¿qué tenemos nosotros? Tenemos el vector, pero nos falta calcular el vector unitario. Y el vector unitario lo calculamos mediante esta ecuación que tenemos aquí o esta fórmula. Por lo tanto, este vector unitario 2, 3 sería lo siguiente. Entonces, el vector unitario 2, 3 va a ser igual a la componente a su i, es decir, 0,075 en i, más, recordemos que esto es, aquí me tragué el negativo porque recordemos que toca bajando, entonces menos 0.1299 en j. Todo esto lo vamos a dividir entre la magnitud de este vector, que es igual a 0,075 al cuadrado, más 0,1299 al cuadrado. Ahí está, le sacamos la raíz cuadrada y aquí vamos a obtener las componentes de nuestro radiovector unitario 2, 3. ¿Cómo sacamos esas componentes? Entonces va a ser muy sencillo. Vamos a empezar por hacer esta operación. Vamos a hacer esta operación en la calculadora, donde nos va a dar que 0.075 al cuadrado más 0.1299 al cuadrado es igual a 0,2226. Le sacamos la raíz cuadrada y obtenemos que la magnitud de ese vector es 0,1499. Entonces, ¿qué voy a hacer? Este 0,075 lo voy a dividir entre cada uno de esos valores. Entonces tengo que 0.075 dividido 0.1499 me da que es igual a 0,5. A la 0,50 en i menos, cojo 0.1299 y lo divido entre 0.1499 y cuento que es 0,866 y en j. Y he encontrado el vector unitario. ¿Cómo sé que este vector unitario es? Si le aplico, le saco el módulo, me tiene que dar igual a 1. Se los dejo de tarea para que lo verifiquen, por favor. Obteniendo entonces los vectores unitarios, ahora sí vamos a calcular el valor de las fuerzas. El valor de las fuerzas 3,2 y el valor de la fuerza F1,2. Ahora sí aplicamos la ley de Coulomb. Voy a colocar aquí el radio vector unitario 3,2. Estoy reemplazando la ley de Coulomb. Recordemos que vamos a calcular una fuerza vectorial. Entonces obtengo que va a ser la fuerza, vamos a empezar por la fuerza 1,2, que es más sencilla. Entonces voy a aplicar la constante de Coulomb, 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado. La carga Q1, en este caso las dos cargas valen lo mismo, 2 por 10 a la menos 6 Coulomb, por 10, 2 por 10 a la menos 6 Coulomb, que va a ser la carga Q1 y Q2, dividido la distancia R al cuadrado, pero esta distancia es la separación, es decir, 0.15 metros al cuadrado, multiplicado por el radiovector, por el vector unitario. En este caso es el vector unitario 1, 2, que en este caso es simplemente 1 en i más 0 en j. Esto es lo que representa este vector de acá. Por lo tanto, este solo tiene componente en i. Haciendo esta operación, por favor verifícalo en tu calculadora. Entonces encontramos F1,2 va a ser igual a, por favor verifica esta operación en la calculadora, 9 por 10 a la 9
por 2 por 10 a la menos 6 por 2 por 10 a la menos 6. Esto nos da 0,036 dividido 0.15 al cuadrado. Encontramos que nos dio 1.6. Y las unidades, pues aquí tenemos culón con culón. Son culón cuadrado, se elimina con este culón cuadrado. Esto eran unidades de distancia, es decir, metro cuadrado, que se elimina con este metro cuadrado. Por lo tanto, esta fuerza 1,6 me da newton. Ahora, esto viene a multiplicar por esta componente I, entonces me queda la componente I. Y luego viene y multiplica por 0, pues me da 0. Por lo tanto, hemos calculado la primera fuerza F12 de esta ecuación que tenemos que venir a reemplazar acá, que nos dio 1,6 newton. Vamos a hacer lo mismo para calcular la fuerza F32. Entonces, calculando la fuerza F32, tenemos de nuevo la constante de Coulomb, que es 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado. La carga, en este caso es la carga Q2 y la carga Q3, sabemos que son las mismas cargas, es lo mismo que elevar esto al cuadrado, dividido la separación, que es la distancia R, que en este caso sigue siendo 0.15 al cuadrado, que esto nos da las unidades de metro cuadrado, por el vector unitario R32, que es muy sencillo, en este caso entonces 0,50 en I menos 0,866 en J. Este valor que nos dé acá lo tenemos que ir a multiplicar por cada uno de esos componentes. Por lo tanto, la fuerza F32 nos va a quedar de la siguiente forma. Si nosotros vemos, esto es lo mismo que nos dio anteriormente, es decir, si multiplicamos, por favor verifícalo en tu calculadora, 9 por 10 a la 9 por 2 por 10 a la menos 6 al cuadrado dividido 0.15 te debe dar 1,6. Pero ahora este 1,6 ya no lo vamos a multiplicar por 1, sino por 0.5. Por lo tanto, 1.6 por 0.50, pues me va a dar que es 0,8. Ya sabemos que es newton, 0,8 en el componente I. 1 y luego de nuevo 1.6 por menos 0,866. Más por menos nos da menos, la ley de signos. 1.6 por 0.866. Que es igual a 1,385. 1,385. Sabemos que ahí esto estamos hablando en la componente J y en newton. Por lo tanto, he calculado la componente vectorial de este ejercicio. ¿Qué nos queda ahora? Venir a hacer esta fuerza resultante. Vamos a operar de la siguiente forma. Simplemente una suma de vectores. Entonces recordemos las clases de física de vectores. ¿Cómo se sumaban vectores? Pues la fuerza resultante va a ser muy sencilla. Donde aplicando esto, entonces tenemos que la fuerza resultante, que es una componente vectorial, está dada por la fuerza F32, que es 0.8 en I, menos 1,385 en J, componente en J, más la componente F12, que simplemente es 1,6 en I. Y ya sabemos pues que todo está dado en newton. Ahora, ya sabemos que sumamos las componentes I con la componente I. Por lo tanto, la fuerza resultante en componente vectorial 0.8 más 1.6, que eso es igual a 2.4. 2.4 en el sentido I. No tengo con qué sumar la componente J. Simplemente me queda 1,385 en la componente J. Y esto, fuerza está dada en newton. Ahora sí hemos calculado la componente resultante, este vector. Esta es la componente, pero estamos hablando en el sentido netamente vectorial. Por eso este ejercicio lo he querido hacer por componentes vectoriales, para que también nos enseñemos a trabajar en vectores. No sé cómo les estará pasando el procedimiento. Suele de pronto ser un poco más largo, pero entonces recordemos cómo sacamos el módulo de un vector. En este caso la fuerza resultante pues va a ser igual a la raíz cuadrada
de su componente fx al cuadrado más su componente fi al cuadrado. Haciendo esto, para sacar la magnitud del vector, entonces encontramos que la fuerza o la magnitud resultante va a ser igual a, empleamos esta fórmula o esta ecuación, recordemos cómo sacar la magnitud de un vector, 2.4, cómo sacar su componente, 2.4 al cuadrado más 1.385 al cuadrado, sacamos la raíz cuadrada y encontramos que la magnitud de este vector es 2,77 newton. Que hemos encontrado tanto la magnitud como la componente vectorial de la fuerza resultante en cualquier punto de estos vectores. Tú puedes hacerlo analizándolos desde este punto, desde el punto superior, no importa desde qué punto lo analices, como son las tres cargas iguales y los tres lados del triángulo equilátero, pues te deben dar la misma magnitud. En este caso es 2,77 y lo hemos realizado por el método vectorial. Y bueno, esto es todo por este video. Si tienes alguna duda, alguna inquietud, déjamelo saber aquí abajito en la cajita de comentarios en mis diferentes redes sociales, donde estoy atento a responder tus inquietudes. Si te gustan los videos de Física para Todos, suscríbete a mi canal, es totalmente gratis. Recuerda sonreírle a la vida y nos vemos en un próximo video.